Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de jueves 12 de octubre de 2017. Una semana muy movida en términos de información. Yo soy Ana Cristina Olvera y les saludo con mucho gusto, como siempre, a mi compañero Omar Cepeda. Así es, Ana Cris, es un placer estar contigo, cerrar semana contigo y por supuesto con todos ustedes quienes nos ven en Iberoamérica. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realiza su primera visita oficial a México. La Corte Suprema de Justicia de Colombia blindó los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC durante los próximos 12 años. En Venezuela, concluyen las campañas electorales de cara a los comicios regionales del próximo domingo. En el espacio educativo y cultural iberoamericano, conoceremos el programa intercultural de igualdad de género en la comunidad mapuche desde Chile. Y en los deportes, Nacionales de Washington se aferran a la postemporada y empatan la serie ante Cachorros de Chicago. Este jueves arribó a la Ciudad de México el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en compañía de su esposa, Sophie Gregory, y que fue recibido por el canciller de México, Luis Videgaray, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana. Al interior del hangar presidencial, el premier de Canadá se reunió con el embajador de México en su país, Dionisio Pérez Jácome, y con el embajador canadiense en México, Pierre Alary. La comitiva de Canadá está integrada también por la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, y el ministro de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne. Posteriormente, el primer ministro se dirigió al bosque de Chapultepec, donde depositó una ofrenda floral en el monumento a los niños héroes. Y para darnos más detalles de estas actividades que ha tenido el primer ministro de Canadá en México, nos enlazamos con nuestra compañera reportera Jacqueline López Zárate de Televisión Educativa. Buenas tardes, Jacqueline. Ana, Omar, muy buenas tardes. Los saludo desde la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana. A la 1:30 arribó el primer ministro canadiense Justin Trudeau, acompañado de su esposa y su comitiva. Hicieron un recorrido por el centro de acopio, donde elaboraron varias despensas para los damnificados de los estados que resultaron afectados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. También comentarles que realizaron el banderazo de salida de cerca de 1,500 casas de campaña con una medida de 16 metros cuadrados, también para las familias que resultaron damnificadas por estos sismos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos. Comentarles también que el gobierno canadiense el día de hoy donó cerca de 2.9 millones de pesos mexicanos para las labores de reconstrucción de casas, tanto en los estados como en la Ciudad de México. El primer ministro canadiense junto con su esposa pues dieron esta muestra de solidaridad, pero también se mostraron pues muy amables, muy alegres por esta calurosa bienvenida de parte de los voluntarios y también del presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga. Este es mi reporte hasta el momento. Ana, Omar. La agenda del primer ministro canadiense Justin Trudeau por tierras mexicanas continuará esta tarde y se espera que sea recibido con honores militares en el Palacio Nacional de México, donde se reunirá en privado con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. A este diálogo se unirán posteriormente la canciller y el ministro de Comercio Internacional canadienses, Chrystia Freeland y François-Philippe Champagne. Tras este encuentro, donde abordarán temas como la cooperación regional, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa. Por la noche, el premier canadiense acudirá a una cena en su honor y mañana se dirigirá al Senado mexicano para una sesión especial. La primera visita de Justin Trudeau a México se da en el marco de la cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se realiza en Virginia, en los Estados Unidos. Así es, Ana Cris, y vaya polémica la que se ha desatado después de que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido renunciar a la UNESCO, formar parte de esta importante agrupación que se dedica precisamente a la educación, a la ciencia y a la cultura.
Recordemos que la relación entre el organismo y esa nación se ha ido fracturando desde hace tiempo. En 2011, Estados Unidos dejó de pagar sus cuotas a la UNESCO cuando ésta aceptó a Palestina como Estado miembro. Posteriormente, el organismo internacional decidió declarar a la ciudad de Hebrón, ubicada en territorio ocupado en Cisjordania, como Patrimonio Mundial en peligro, lo que fue criticado por los Estados Unidos, que anunciaron el análisis y de continuar o no en la UNESCO. Argumentó que esa decisión atenta contra la paz en Medio Oriente y a los intereses de Israel. La UNESCO calificó la salida de Estados Unidos, que se concretará al final de 2017, como una pérdida para el multilateralismo, y por supuesto el gobierno de Israel aplaudió esta decisión de Estados Unidos. Vámonos hasta España, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lamentó que el gobierno central respondiera a su oferta de diálogo con la activación o la posible activación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de los poderes autonómicos en Cataluña. A través de su cuenta de Twitter, el líder del gobierno dijo: pides diálogo y te responden colocando el 155 sobre la mesa. Esto lo hizo en respuesta al discurso que pronunciara ayer el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, frente al Congreso. Y vaya si hay división social, y es que con un enfrentamiento entre fanáticos de fútbol finalizó en Barcelona las celebraciones por el Día de la Fiesta Nacional de España, también conocido como el Día de la Hispanidad. Los organizadores destacaron la asistencia récord, impulsada, dicen, por el sentimiento nacionalista que despertó el movimiento independentista catalán. Hoy es el día perfecto para salir a la calle a decir que somos catalanes, españoles y que no nos van a separar. Jamás había venido a esta manifestación, jamás. Pero pensamos que ahora es importante. Por fin, los que no somos independentistas nos podemos expresar sin miedo. Señor Puigdemont, torni al Seny. Este sentimiento también se vivió en Madrid, donde cientos de miles de personas celebraron el tradicional desfile militar. Vengo de Mallorca y estoy emocionado. Nosotros venimos de Manresa. Venimos desde Alcalá de Guadaira, de Sevilla. Yo soy extremeña. Yo de aquí de Madrid. De Valencia. El sentimiento de unidad, de que nadie se avergüenza de su bandera y que todos somos uno. Impresionante, mucha gente, mucho más que otros años, que yo suelo ir siempre al desfile. Más gente que nunca. Por eso estamos más unidos. Hoy ha habido muchísima gente, porque otros años he venido y no ha habido tanta gente. Y hoy... Los actos fueron encabezados por los reyes Felipe VI y Leticia y contaron con la asistencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, miembros de su gabinete, los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera, así como expresidentes y magistrados. Desafortunadamente, esta fiesta se vio enlutada por la muerte de un piloto tras estrellarse el aparato que tripulaba cuando regresaba de participar en este desfile militar que le acabamos de mostrar. El accidente ocurrió cerca de la base aérea Los Llanos, que está ubicada en la localidad de Albacete. El Ejército del Aire identificó al fallecido como el capitán Borja Aybar. De acuerdo con los primeros peritajes, el accidente ocurrió durante las maniobras de aterrizaje. El presidente Mariano Rajoy y la ministra de Defensa se desplazaron hasta Los Llanos para dar el pésame a los deudos. En España le dicen el Día de la Hispanidad, en otros lugares le dicen el Día de la Raza. Es una fecha que celebran varias partes del mundo y se recuerda precisamente el encuentro de dos continentes. El 12 de octubre de 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón descubrió América. Su expedición tenía como misión establecer una nueva ruta hacia la India, por eso cuando arribó a tierra en lo que hoy son las Bahamas, nombró indios a los aborígenes de ese territorio. El Día de la Raza fue creado a partir del siglo XIX para conmemorar una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos de América y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. Aunque el nombre Día de la Raza es el más popular en la actualidad, el nombre oficial suele variar de un país a otro. En España es el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. En Estados Unidos es Columbus Day o Día de Colón. En Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile o el Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela.
El descubrimiento de América cambió la concepción que se tenía del planeta y marcó el inicio del contacto entre Europa y América, lo que transformó para siempre las visiones del mundo y las vidas de ambas culturas. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. En otros temas, por votación unánime, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó blindar por 3 periodos presidenciales consecutivos los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocido como las FARC. Esto quiere decir que los siguientes 3 gobiernos deberán cumplir y también implementar el acuerdo final que fue suscrito, recordemos, en el Teatro Colón durante los 12 años que estén en el cargo. Después de darse a conocer este fallo, las FARC emitieron un comunicado en el que destacan la estatura histórica mostrada por los magistrados de la Corte. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos celebró esta decisión que dijo dará estabilidad al país. También festejó que a 11 días de haber entrado en vigor el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, no se haya registrado ningún incidente. Esto después de que el mecanismo que da seguimiento al pacto presentó su informe de labores. Mientras tanto, en otros países, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, presentó el programa económico que aplicará su gobierno durante los próximos 4 años. El objetivo es la generación de empleo, repatriar capitales, estimular el aparato productivo y enfrentar la crisis económica. Para cumplir con nuestras metas económicas, no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco a subir el IVA. Vamos a dar prioridad a las familias ecuatorianas, sobre todo a los que menos tienen. Vamos a fortalecer la dolarización, a manejar con austeridad las cuentas públicas y a luchar contra los peores enemigos del empleo y la producción nacional, que son el contrabando y la evasión. Para llevar adelante este plan, se incrementará el impuesto a la renta para las grandes empresas y pasará de 22 a 25%. En lo que respecta al estímulo al empleo, aseguró que se aplicará una reducción de impuestos a las compañías que mantengan o generen nuevas plazas de trabajo. Para dinamizar la economía, el mandatario señaló que entregó al sistema financiero privado la administración del dinero electrónico. Además, destacó que se crearán nuevos controles y sanciones para afrontar el contrabando y la evasión de impuestos que generan pérdidas al Estado por 2.000 millones de dólares anuales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, informó que la región crecerá 1.2% este año, mientras que en el 2018 tendrá un repunte de 2.2%, la tasa más alta que se ha presentado desde 2013. Al presentar sus nuevas proyecciones de crecimiento económico, la CEPAL precisó que el país que más crecerá este año será Panamá, con 5.5%, mientras que la única nación de la región que sufrirá una desaceleración es Venezuela, con caídas de 8% en este 2017 y de 4% el próximo año. Por cierto, hoy en Venezuela concluyen las campañas electorales de cara a los comicios regionales del próximo domingo. Los candidatos a las 23 gubernaturas contaron con un periodo de 20 días para dar a conocer su oferta política a través de asambleas y encuentros en las comunidades. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogió el cierre de campaña y aseguró que estas elecciones serán una oportunidad para consolidar la democracia y la paz en el país bolivariano. El domingo vamos a un evento de la democracia socialista, de la democracia revolucionaria, de la democracia bolivariana, de la democracia verdadera. Y todo el que vaya a votar va a respaldar la democracia bolivariana, la democracia verdadera. Vámonos hasta Brasil, donde el presidente Michel Temer pidió a los ciudadanos que miren al futuro con fe y esperanza. Esto para lograr los resultados de paz y progreso. Al conmemorar los 300 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, la patrona del país, el mandatario invitó a los brasileños a reflexionar sobre la historia del descubrimiento de la imagen religiosa que dijo es un ejemplo de perseverancia. Ese episodio y la fe que sustenta simboliza la propia historia de muchos brasileños y brasileñas, que jamás perdieron la esperanza y que, venciendo todas las dificultades, acreditan y construyen un mejor futuro para sí mismos, para sus familias y para todo Brasil. Y como parte de un programa de reasentamiento para personas afectadas por guerras o conflictos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio la bienvenida a 14 familias de refugiados sirios. Nuestro deseo es que comiencen poco a poco a dejar atrás el miedo, el dolor y la incertidumbre. Sabemos que vienen de una historia difícil
Y lo que queremos es que encuentren en nuestro país una tierra que los recibe con amistad, con buena voluntad, para que puedan reconstruir su historia y hacer crecer sus familias en paz y con seguridad. Las familias sirias serán instaladas en 2 municipios de la zona central del país, donde tendrán una casa para facilitar su gradual integración. Además, serán asistidas durante 2 años por un programa de protección social que consiste en la asignación de un bono mensual, ayuda en el aprendizaje del idioma español, así como la integración escolar de los menores e inscripción en el sistema público de salud. Y en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad la solicitud de desafuero en contra del presidente Jimmy Morales por los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. El mandatario publicó un comunicado en el que acepta con respeto dicha decisión y asegura que seguirá siendo respetuoso de la ley y de la independencia de poderes. Recordemos que al presidente Morales se le vinculó con la recepción de un bono extraordinario de responsabilidad de $62,000 entregado por el Ministerio de la Defensa y que posteriormente tuvo que devolver. Y si usted no cree que el cambio climático está afectando nuestra naturaleza, y es que esta situación no se daba desde hace 12 años. Un huracán se dirige hacia la península ibérica con categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Se espera que Ofelia afecte la próxima semana a Portugal, España y Reino Unido. Este fin de semana el fenómeno pasará por los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira. El último huracán que afectó dicha región del mundo fue Vince, que el 11 de octubre de 2005 tocó tierra en Huelva, España. Y en el marco de los trabajos de la 11ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, se anunció la creación de una nueva maestría en contenidos educativos para televisión. Se impartirá en el Centro de Capacitación de Televisión Educativa de México y se unirá a los diferentes cursos, diplomados y talleres que se ofrecen en dicho espacio. Tenemos 17 diplomados y 5 licenciaturas. Y tenemos la idea de en el próximo año dar una maestría precisamente con el ILCE y financiada con la Fundación Ili Ortiz. Y hoy culminan los trabajos de la Asamblea General de la ATEI en Honduras. Y está lista nuestra compañera Laura Garzandía, precisamente con la colaboración de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy y como parte del programa de interculturalidad territorial de la Universidad del Biobío en Chile, el colectivo Movimiento de Conocimiento Étnico Nacional, MOCEN, realizó el primer encuentro de feminismo y pueblos originarios, el arte de la resistencia gay y feminista mapuche. El encuentro abordó las formas de resistencia y lucha de la diversidad sexual desde las perspectivas de nuevas generaciones del pueblo mapuche y la mirada de intelectuales que estudian el machismo y la comunidad tradicional. El primer encuentro de feminismo y pueblo originario se ahonda específicamente desde la discusión de las problemáticas de género y así también de la violencia de género. Nace en perspectiva de la necesidad de igualar los derechos entre hombres y mujeres en la actualidad y entender que en colectividad todos nos debemos respetar y entender asimismo que todos somos diversos, porque no solamente hablamos de la perspectiva del feminismo, sino que también abordamos la comunidad LGBT, el lesbianismo y la homosexualidad en sí. Es una importante instancia de encuentro donde podemos comentar, podemos presentar distintas perspectivas, argumentar, cuestionar. Eso nos hace crecer como país, nos hace crecer como región, nos hace crecer como universidad y nos hace cumplir un rol que tenemos como tal. Este rol de decir, somos un espacio abierto, una universidad estatal y pública es una universidad para la comunidad, por la comunidad y con la comunidad. Pensando en el ámbito de la cultura mapuche, históricamente el rol de la mujer ha significado uno de los ejes fundamentales de la resistencia cultural de este pueblo originario chileno.
A lo largo de la historia, el movimiento mapuche, las mujeres han participado en las organizaciones e instituciones urbanas, en sus propios organismos y en la nueva etapa de recuperación de territorios en la que está pasando el pueblo y las propuestas de autonomía que llevan. Muchas gracias a USTV, la red de universidades del Estado de Chile. En Guanajuato, México, inició uno de los festivales culturales más importantes de Iberoamérica. Más que una celebración, el Festival Internacional Cervantino llega como una expresión de solidaridad luego de los terremotos que sacudieron al país en septiembre pasado. Durante los próximos 19 días, los poderes curativos del arte y la cultura estarán al servicio de una sociedad golpeada, pero que sigue de pie. La cultura nos convoca a darnos la mano para enfrentar los retos y sembrar las semillas del futuro. Hoy México abre los brazos de manera simbólica en este Festival Internacional Cervantino para agradecer al mundo su solidaridad y apoyo, para que el lenguaje del arte nos conforte y renueve. Permítanme hacer patente nuestra más sincera solidaridad con el pueblo de México, un pueblo hermano que todos los franceses tienen muy presente en sus corazones. Como cada otoño desde hace 45 años, el Teatro Juárez, joya arquitectónica del siglo XIX, albergó la ceremonia inaugural del FIC. En esta ocasión se entregó la medalla cervantina al director de orquesta Enrique Batis y al Ballet Folclórico de México Amalia Hernández, en el centenario del nacimiento de su fundadora. Música y danza, sonido, color y movimiento son las aportaciones a la cultura del maestro Batis y del ballet fundado por Amalia Hernández. Más de 168 funciones y casi 2.500 artistas nacionales e internacionales se presentarán en 40 foros de la ciudad de Guanajuato, considerada Patrimonio de la Humanidad. Francia y el Estado de México asisten como invitados de honor a la llamada Fiesta del Espíritu. Hoy, más de 2.500 creadores de 35 países estarán hablando de esa fuerza, de esa energía, de la dignidad que da al ser humano a través de la cultura. En su edición 45, el Cervantino ofrecerá lo mejor de la cultura universal a un público diverso, a fin de continuar su misión original de contribuir a formar nuevos públicos y promover la cultura. Desde Guanajuato, capital, Rufino Enríquez González. Y ya está listo con toda la información de los deportes, mi querido Jorge Rubio. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Igualmente, Omar, Ana Cristina, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Vamos con información del béisbol de las Grandes Ligas. En el quinto juego de la serie divisional, Yankees se llevó la victoria por 5-2 sobre los Indians, con lo que remontó la serie que perdió 2-0 y consiguió el pase a la serie de campeonato de la Liga Americana, donde se medirá a los Astros de Houston. Aquí están las jugadas importantes. Este es el segundo cuadrangular de Didi Gregorius, que dio un partidazo y con eso ya estaba la pizarra 3-0. Después este double play en donde también colaboraba Gregorius. Posteriormente, en un gran duelo de picheo y bateo, Brett Gardner conecta sencillo por el derecho. Hicks y Fraser anotaron con errores a la defensiva y ahí está el misil cubano Aroldis Chapman colgando el último out, y con esto los Yankees de Nueva York avanzan, como ya se los comenté, a la serie de campeonato de la Liga Americana, en donde estarán enfrentando a los Astros de Houston. David Robertson fue el pitcher ganador y el misil cubano Chapman se quedó con el salvamento, el segundo para él en la postemporada. Corey Kluber, candidato al Cy Young, cargó con la derrota. Y bueno, dejamos a los Yankees para ver qué pasa con los Nacionales de Washington y los Cachorros de Chicago. En la parte alta de la octava entrada iba a venir Michael Taylor con un gran slam en donde Murphy, Rendon y Withers iban a la registradora y ponían la pizarra 5-0. Previamente Ryan Zimmerman, como lo veía en pantalla, pues conseguía también anotar. Turner era el que anotaba, y vean de esta forma, apenitas llega este batazo de Michael Taylor, pero es suficiente
para derrotar al monstruo verde, ahí que lo vemos, y con esto los Nacionales de Washington 5-0 le ganan a los Cubs. Stephen Strasburg fue el pitcher ganador al lanzar 7 completas, permitir 3 hits y recetar 12 ponches. Jake Arrieta se llevó la derrota al completar 4 rollos, permitir 2 hits, 1 carrera y recetar 4 chocolates. Se empató a 2 la serie divisional de la Liga Nacional. Mañana se estará definiendo el quinto y último juego en el quién va a estar enfrentando al rival de los Dodgers. Hoy por la tarde es este partido. Vamos a ver qué pasa. En su último partido de la fase de grupos, Paraguay derrotó 3-1 a Turquía y culminó esta etapa del Mundial como líder del sector B con 9 puntos, 3 más sobre Mali, que terminó en segundo. Por su parte, Colombia venció 3-1 a Estados Unidos y se mantuvo en tercer lugar del grupo A, solo por detrás de Ghana. Ambas escuadras cuentan con 6 puntos, pero la diferencia de goles favoreció para el equipo africano. Vamos a otra información. Se realizó una asamblea general extraordinaria del Comité Olímpico de Brasil, en donde Sergio Massillo, abogado de Carlos Nussmann, leyó una misiva en donde Nussmann renunció de forma irrefutable e irretractable al cargo de presidente del Comité Olímpico brasileño. Esto tras ser detenido hace una semana por la supuesta compra de votos para los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde fue encargado del comité organizador. Nussmann, de 75 años, estuvo en el cargo desde 1995. El español Rafael Nadal superó sin problema al italiano Fabio Fognini en 2 sets con parciales de 6-3 y 6-1. Con este marcador, Nadal avanzó a cuartos de final del Abierto de Shanghái, en donde enfrentará a Grigor Dimitrov. Su compatriota Albert Ramos Viñolas también se clasificó a cuartos de final tras vencer a Jan-Lennard Struff en 2 sets. Por su parte, Juan Martín del Potro consiguió su pase a cuartos al derrotar al alemán Alexander Zverev en 3 sets. Y este fin de semana se estará realizando el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Ciudad de México 2017, el cual tendrá 2 etapas, del 15 al 20 de octubre en Campo Marte y en la final, el 21 y 22 en la Plaza de la Constitución, con la presencia de 61 países y 460 arqueros. El Comité Olímpico Mexicano ha funcionado como centro de entrenamiento para los que han requerido estos servicios. Por último, en la presentación de este evento, la Federación Internacional de la Especialidad entregó un cheque de $50,000 para los damnificados de los sismos de septiembre. La entrada al evento será gratuita. Como Ciudad de México, como todos ustedes lo saben, los medios que han seguido esta trayectoria, hemos hecho un esfuerzo importante en materia del tiro con arco desde los eventos del 2014. Ahora cerramos, yo diría así, con broche de oro, con el máximo evento del deporte de tiro con arco, que es el Campeonato Mundial. Y esto ha sido una construcción de voluntades, de talento, por supuesto, de talento mexicano. Hasta aquí la información. Excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Ana Cristina Omar regresa con usted. Muchas gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión y de esta semana informativa en Iberoamérica al Día. Muchas gracias de parte de todos los que hacemos posible este espacio informativo. Así es, Ana Cris, y antes de poner punto final para que vayan con este gran ritmazo colombiano de Bomba Estéreo y esto que se titula Internacionales. Nos vemos el próximo lunes con más información.